cuarto Seminario Internacional Política, Religión y Espiritualidad en Tiempos de Transformación. Segundo paso para nuestra América. Bueno, antes que nada agradecer la invitación que me han hecho a este encuentro cultural, intelectual, que lo considero bastante interesante. En cuanto a mi exposición, quiero hacerla acerca de el rol que ha jugado en la estructuración. Disculpa, Nicola. Comienza otra vez espera 5 segundos porque salió un aviso ahí. Ya cuenta hasta 5. Bueno, agradecer esta invitación a este encuentro intelectual cultural. Es un agrado para mí compartir con ustedes y quiero hacer un recorrido acerca de la historia y el rol que ha jugado la religión y las estructuras sociales a través de la historia. Este hermanamiento entre la infraestructura surgiente en los diferentes estadios históricos y el surgimiento de la superestructura acorde con esa infraestructura, pero que en el caso específico parte de la superestructura es la religión. Y en este caso, esta espiritualidad, esta religiosidad ha jugado un rol a través de toda la historia para llegar hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que habría que hablar es que el ser humano, desde que se organiza en las primeras comunidades, va creando también formas de existencia, y entre esas formas de existencia, las tribus. Las tribus que tenían pautas de comportamiento y pautas culturales que estaban de acuerdo a la necesidad de la unión para la subsistencia y la organización del trabajo productivo para la subsistencia. Una de las características más importantes de la tribu era justamente la producción colectiva para usufructo colectivo. Y en ese deambular de esa organización van surgiendo formas de organización, pautas culturales y también explicaciones en un inicio, en un comienzo de los fenómenos naturales inexplicados por ello por el desconocimiento de la ciencia o de las tecnologías que les permitían explicar. Entonces empiezan a surgir concepciones de carácter o de poderes de carácter superiores, y ahí van naciendo las distintas concepciones religiosas. En un caso específico, nosotros ya sabemos que la producción tribal era una producción de carácter colectivo, pero de apropiación individual. Pero no obstante eso, las primeras formas de intento de producción colectiva y de apropiación individual también se empiezan a dar en la medida del proceso de expansión tribal, porque se empiezan a expandir las tribus, empiezan a surgir los clanes, las diferencias entre clanes y la necesidad de la apropiación para clanes determinados. Empieza a lucharse ya y a competir por la propiedad privada, para grupos, para personas. Y en ese sentido, en la medida que los clanes se van dividiendo, se van disputando las fuentes de producción, primero de alimentos y los bienes necesarios, las aguas, las tierras, las calidades de las tierras, las cantidades de las aguas. Así empiezan a surgir las primeras divisiones dentro de este proceso, como digo, de trabajo que se fue dando a través de la historia, donde se buscaba en un inicio la producción colectiva del trabajo colectivo, la apropiación colectiva, pero después fue derivando en trabajo colectivo, pero usufructo individual, luego usufructo entre clanes, las luchas por el poder entre los clanes y la apropiación individual y la apropiación colectiva de la forma de producción, los productos de la producción. Esto se fue dando a través de la historia en la misma medida que hubo una explosión demográfica, se fue dando también una disgregación de estas tribus y de estas sociedades
en diferentes clanes, en diferentes tribus, cada vez unas más grandes que las otras, ocupando mayores extensiones de terreno, las disputas por los terrenos entre un clan y otro, hasta que nosotros podríamos ir abstrayéndonos de una serie de procesos históricos, pero podemos llegar primero a los primeros ya imperios. Y no el Imperio Romano, por ejemplo, un imperio que abarcó territorio varios continentes, y fue justamente en este mismo proceso de ir apropiándose de los medios de producción, de la forma de explotación de la tierra, de las aguas, de las necesidades de obtener fuentes de materias primas, fuentes de alimentos, y traídos al imperio, explotando a otros pueblos, desarrollando una forma de producción perversa como era la esclavitud. El enemigo era utilizado, una vez que era capturado, era utilizado como esclavo. Pero como la historia de la sociedad, la historia de las luchas de clase, ¿qué diferencia había, por ejemplo, o qué diferencia podríamos obtener nosotros o aclarar entre la forma de producción esclavista del Imperio Romano en esos años y también un poco antes, con la explotación esclavista del siglo XVII, XVIII y parte del XIX, que fue utilizado principalmente en América, en los Estados Unidos? También hay explotación esclavista. ¿Y cuál era por qué se usaba la mano de obra esclava en un siglo en que ya habían religiones, estructuras, Estado, aparatos estatales, leyes? ¿Por qué se utilizaba la mano esclava? Porque justamente ya en ese proceso de producción capitalista que ya existía, entonces en la competencia entre la forma capitalista de producción y la forma esclavista, eso va haciendo necesario manos de obra más barata para competir entre sí. Y lo vamos a tratar un poco más adelante y vamos a ver la explicación de por qué surge la guerra de secesión en los Estados Unidos, en un sur que tenía una producción principalmente esclavista y un norte que tenía una producción principalmente capitalista y asalariada. En esa división, claro, en la competencia en la producción y en el producto final, los lleva a esta guerra de secesión. Pero lo vamos a ampliar más adelante. Entonces, en este desarrollo histórico de trabajo colectivo para terminar en un usufructo y apropiación individual, van surgiendo formas de dominio, y una de las formas de dominio era atraer a aquellos hombres que en el proceso tribal, que no podían explicar, cuando el conjunto, la tribu, no podía explicar los fenómenos naturales, voy a hablar el sol, las marejadas, los terremotos, la sequía, en fin, todo eso que no tenía una explicación científica, era explicada por hombres a través de designios divinos, y empiezan a surgir los primeros dominios de la mente, que no tiene que ver, en todo caso, en estricto rigor, con los principios de las religiones, con sus libros sagrados del día de hoy. Pero era forma de dominio de la mente que se empieza a aliar con el dominador material. Y ahí surge las primeras formas de poder de dominio, en el dominio de la mente y el dominio material, producto de esa alianza entre religión y poder, que, abstrayéndonos de otros procesos históricos, podemos saltar, por ejemplo, al medioevo. Aquí en el medioevo hay mucho que se puede analizar y creo que es el elemento más rico para analizar, sobre todo del concepto religioso ya establecido en la Iglesia Católica, ya establecido con todas sus estructuras de poder, porque la Iglesia tenía poder, incluso llegó a tener un ejército, el Papa, ¿no? Entonces, estas formas de poder que lleva a la creación de formas de enseñanza espirituales
que también estaban destinadas a solventar el poder, estaban destinadas a apoyar al poder. Un ejemplo simple. Bienaventurados los pobres, que serán recompensados en el reino de los cielos. A una tremenda diferencia en la enseñanza, por ejemplo, el Imam Hussein, que decía, sé libre en tu mundo presente. Mira cuánta diferencia hay en esos dos conceptos. Entonces, sé sumiso, que cuando te mueras te van a recompensar en el reino de los cielos. Y en el otro, sé libre en tu mundo presente. Pero también las enseñanzas del profeta les decía, si ves una injusticia, una opresión, opónete con la espada o con la palabra o con el corazón. Una religión absolutamente liberadora, pero llamada también a hacer justicia social. Entonces, estas diferencias religiosas están relacionadas también con la estructura existente en la sociedad. Porque si bien es cierto, en Occidente las religiones van evolucionando para adaptarse al poder político y económico, con el surgimiento del profeta Mahoma en la península arábiga, surge, podríamos decir nosotros, una creación inversa de la religión. Porque si bien es cierto, una se fue adaptando al poder político económico, en el caso de Mahoma, destruye el poder político económico y de los fetiches religiosos, los diferentes fetiches religiosos que existían, para hacer una nueva religión distinta. Podríamos decir, la creación intelectual, religiosa, espiritual, inversa a cómo se dio en Occidente. Entonces, y ahí voy a retrotraer para explicar esa relación y esa creación inversa que se va a ver más nítido en la medida que nosotros analicemos, por ejemplo, la forma en cómo se dio esto en el medioevo. Porque la lanza del poder político y el poder religioso en la iglesia en Europa occidental tiene su explicación, y tiene su explicación también la Inquisición. ¿Qué era la Inquisición y por qué? Entonces aquí voy a explicar que la enorme presión que había en la Europa occidental contra el régimen de producción feudal, donde el siervo de la gleba tenía una parte, explotaba una parte del territorio, pero un porcentaje era para mantenerse él y su familia, pero todo el resto de la producción era para el señor feudal. Y el señor feudal tenía al ladito suyo el poder religioso que lo acompañaba en todo su proceso de dominio de este sistema feudal. Cuando empiezan a surgir las primeras formas de producción de la pequeña manufactura, empieza a existir el problema, porque el siervo de la gleba, por ejemplo, en esa época existían los zapateros, el tipo se demoraba 3, 4 o 5 días en hacer un par de zapatos, pero resulta que una persona con una mayor capacidad creó la máquina y empezó a hacer en un día varios zapatos, en el día, con la máquina. Por lo tanto, empezó a crecer, a acelerar la producción y empezó a contratar gente que le pagaba un salario. Entonces el siervo no quería ser esclavo, no quería tener una tierra, pero que su producción iba hacia el señor feudal, sino que quería ser asalariado. ¿Qué hace entonces el poder religioso ahí? El poder religioso dice, y saca un edicto, quien inventa una máquina o cualquiera que creara algo científico, tecnológico, tenía pacto con el diablo y era quemado en la hoguera. No nos olvidemos que Nicolás Copérnico, que dijo que el sistema era heliocéntrico y no geocéntrico, lo querían quemar en la hoguera. El conde Peirac lo quemaron en la hoguera. Entonces, el poder religioso ahí se comporta ¿de qué manera? Ayudando, avalando como una forma, una herramienta represiva
al poder político-económico que era el poder militar y político-económico del señor feudal. Ese comportamiento religioso de la Inquisición, que estaba llamada a eliminar todo lo que fuera manufactura para que el sistema de producción feudal se mantuviera. ¿Qué hace entonces ante un proceso tremendo de explosión demográfica que había? Porque sabemos nosotros que la explosión geográfica en cuanto al desarrollo de la cantidad de la población es 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Entonces, ante eso, los señores feudales, en alianza nuevamente con la iglesia, para superar y bajar la presión en contra del sistema de producción feudal y de dominio feudal, entonces el proceso religioso ahí se organiza para crear lo que ellos denominaron las cruzadas. Y era sacar a la primera cruzada de los sin tierra. No olvidemos la cruzada, la primera, la de los pobres que iban armados con machete, con horqueta, para ir a dónde? A invadir el mundo musulmán. ¿Cuál era la diferencia aquí? Y ahí vamos a entrar en la diferencia de las formas de comportamiento religioso. Si bien es cierto, en la península arábiga habían decenas, cientos de tribus, y al mismo tiempo también cada tribu tenía su fetiche religioso, Mahoma, que además de ser un profeta, era un extraordinario hombre de Estado, Mahoma, ¿qué plantea? El término de los fetiches. Pero el término de los fetiches y la religión única y el Dios único llevaba también a la creación de una sociedad única, el primer concepto de la umma. Y eso es interesante, porque se adelanta Europa en 1000 años, cuando en Europa en el siglo XVI, XVII, recién se consolidan las alianzas de clanes para la creación de los primeros gérmenes de naciones. Ya 1000 años antes, el Islam, esa fuerza espiritual tremenda que crea Mahoma, ese mensaje que recibe y ordena Mahoma, ese mensaje crea con 1000 años de anticipación un concepto de la umma, pero que además elimina los fetiches, porque para poder desarrollar la umma la arabía, para desarrollar esa umma, no tenían que haber fetiches religiosos, porque eran tantos los fetiches que cualquiera que se hiciera, cualquier fetiche nuevo, iba a ser similar a cualquiera de esos 300, iban a volver a existir las divisiones internas. Por lo tanto, se eliminan los fetiches. Además, también existe un precepto muy importante. No existe el artesano, no existe el hombre que pueda hacer la imagen de Dios, porque si no va a ser un hombre, un artesano, el que hace a Dios. Y eso es una herejía salvaje. Entonces, en ese aspecto, muy acorde a una realidad, el Islam prohíbe los fetiches religiosos. Prohíbe el fetiche religioso y simplemente se habla de Allah. Allah, que en Occidente despectivamente lo presentan como Alá, como que fuera un Dios nuevo, un Dios diferente. No, Allah es Dios, punto, en abstracto, por sobre los hombres, por sobre los fetiches, por sobre las imágenes. Allah es ese Dios que los lleva a una situación completamente distinta, pero que no tenía diferencia con los procesos de luchas que había también en Occidente, porque las historias de las sociedades es las historias de las luchas de clase. Y en este proceso islámico de liberación de los poderes de los terratenientes, de los poderes políticos militares de los terratenientes de esa época, el Islam era una tremenda fuerza liberadora. Entonces, pero sí tenía lucha por el poder. Y era evidente que había una lucha por el poder. Entonces,
el Islam como fuerza liberadora gana los corazones, la mente de la gente por sus propios preceptos y enseñanzas que eran absolutamente distintas a todo lo que conocemos, tremendamente liberadora, tremendamente formativa de sociedades, de una forma de estructura absolutamente ajena al dominio brutal que existía en la sociedad, ya sea feudal o en la propia sociedad terrateniente de la península arábiga en ese momento. Nosotros podríamos decir claramente que la alianza del poder político y la religión en la Europa occidental y también en Asia occidental, que voy a hacer esa analogía, pues, pero en todo el mundo se da, ¿no? No tiene mayor diferencia con lo que ocurre el día de hoy. El día de hoy es exactamente lo mismo. Pero también han surgido a través de la historia y surgen formas de utilización de la religión, ya sea para dominar, pero ya sea para liberar. En América Latina surgieron con mucha fuerza la teoría de la liberación, los cristianos para el socialismo, por ejemplo. Y nosotros tenemos en Asia Occidental, y podemos ver en Asia Occidental, y ahí hay que analizarlo también de una manera absolutamente distinta. Las diferencias, si bien es cierto, en las enseñanzas son las mismas, en la utilización de las enseñanzas del profeta, hay quienes tienen el Islam como una tremenda fuerza que regula la vida de las personas, porque el Islam es más allá de una simple religión. Tiene mucho de comportamiento de Estado, la forma y la estructura de la sociedad islámica. Y es por eso que nosotros vamos a ver siempre que el poder islámico está al lado del poder político y del pueblo en las luchas. Y principalmente aquí se destaca una forma de Islam que ya lo vamos a analizar y podemos analizarlo en extenso, que es la Shia, que no es en vano que si nosotros analizamos el mundo actual, nosotros vamos a ver que en la primera línea de fuego, en la primera línea de batalla, en contra del dominio imperial, está justamente el mundo Shia. Si nosotros analizamos la primera línea de fuego hoy en día, en contra del dominio del poder político, económico, militar, del dominio de los pueblos, la riqueza de los pueblos, vemos que Yemen, Ansar Allah, Shia, luchando contra el imperio, Irán, no solo apoyando la liberación de América Latina, sino que todo Asia Occidental, Shia. Hashad al-Shabi, un gran poder de Shia, ayudando a la liberación de la opresión imperial en Irak. Siria, Hezbollah en el Líbano. O sea, en la primera línea de fuego antiimperialista y antisionista, podemos ver claramente que la Shia tiene un lugar predominante. Pero eso es por las enseñanzas religiosas y por la práctica real de esa enseñanza, que vienen desde el Imam Hussein en adelante. Entonces, las formas que se dieron, y vuelvo atrás, en la península arábiga a través del surgimiento del Islam como una tremenda religión liberadora, creadora, obviamente conducida por Mahoma, el profeta, destruye los fetiches, unifica los conceptos y las pautas culturales de acuerdo a esa nueva realidad terrenal, esa creación inversa, absolutamente distinta a lo que ocurrió en Occidente, donde aquí se parte destruyendo el poder para crear la religión hacia abajo en sus propias estructuras, esa creación inversa que hablo, la destrucción de los poderes tribales y los poderes del terrateniente tribal, el surgimiento de la Umma, que podríamos decir que es el mayor parlamento democrático que haya existido en la historia. Todo eso nace de la espiritualidad del Islam,
donde está el hombre y Dios por sobre lo terrenal en absoluto y los intereses terrenales. Entonces, acá podemos hablar del Islam como una tremenda fuerza religiosa liberadora por esencia y forma, antipoder, anticapitalista, antiimperialista, y algunos por un interés económico, al igual como existió, y por eso puse el ejemplo del medioevo, lo que se deduce y lo que sacamos de aprendizaje de esa historia es que el poder religioso fue evolucionando en la misma medida el poder político, económico y militar, que entrelazados en conjunto servía para el dominio de los pueblos. Y todo esto es para llegar a explicar también esta nueva fuerza liberadora que fue el Islam, que es, como decía yo, un concepto de creación inversa. Esto es al revés. La destrucción del poder político, militar y económico de los terratenientes para la destrucción de estos poderes individuales de apropiación individual para el surgimiento de la Umma, el primer parlamento democrático y la liberación del pueblo, de los pueblos árabes. Esta religión es al revés de las otras. No iban acompañando, creciendo, desarrollándose de acuerdo a cómo crecía y desarrollaba el poder político-económico, sino que aquí al revés. Se destruye todo ese poder político-económico opresivo para crear una religión y unas pautas culturales de vida absolutamente liberadoras. Y en eso no estaba exento de las luchas, obviamente. Y ahí está la lucha y el tremendo sacrificio del Imam Hussein en esa época, que buscaba justamente la liberación completa y definitiva, y a la muerte del profeta, entonces los terratenientes, obviamente, de nuevo, empiezan sus ofensivas para apoderarse de esa estructura y de esa umma creada por el profeta. También esa situación se dio, como decía, en América Latina a través de la teología de la liberación, los cristianos para el socialismo, que también fueron perseguidos, exactamente como la ideología liberadora religiosa fue perseguida en Asia Occidental. Entonces, la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clase. Volvemos exactamente a lo mismo, pero acá hay una gran diferencia. La religión islámica es por esencia y forma liberadora, y la tendencia shia, que diría yo es la más apegada a las enseñanzas del profeta, es dentro del Islam la fuerza más liberadora y de búsqueda de justicia social dentro de esos conceptos. Por esa razón, y explicaba que hoy en día, mirando este mundo actual, nosotros vemos y vamos a ver y vamos a seguir siendo testigos de esta tremenda lucha liberadora que da el mundo shia en contra del dominio colonial e imperial, ya no solo en Asia Occidental, sino que el apoyo también a los países progresistas en América Latina y en África. Pero todo esto, vuelvo a decir, está entrelazado. Ahora, desde el surgimiento de la propiedad privada al surgimiento de las dominaciones de los pueblos, el imperialismo con las transnacionales y la búsqueda de dominio de las riquezas y la fuente de materias primas y la producción en el mundo, el colonialismo, ese dominio directo de los pueblos. Hoy, la lucha liberadora actual, donde una concepción religioso-política similar a aquella que hubo en la teología de la liberación en América Latina, la vemos nosotros sin lugar a duda en el mundo shia. Y digo, de este Islam que es absolutamente liberador, donde no solo las enseñanzas eran enseñanzas tomadas muchas de las pautas culturales del modo de vida tribal, por lo tanto,
formas de vida muy comunitarias, una religión que llama mucho al compartir el proceso productivo y el usufructo de la producción, lejos de la usura, combate la usura el Islam, lejos de ese dominio, lejos del poder opresivo. Esa religión también hoy en día se expresa exactamente igual en el pasado, en la primera línea de batalla en contra del dominio del imperialismo y el colonialismo. Y vuelvo a repetir, aquella línea de fuego, la primera línea de fuego, si observamos el mundo entero, la primera línea de fuego, más allá de lo que ocurre con Rusia y China, lo vemos principalmente nosotros en el mundo shia, Irán, en Asia Occidental, Yemen, Irak, Hezbollah, Siria, Shia. Esa fuerza anti-opresiva, anti-imperial, surge de la religión. Religión y política en Medio Oriente, en Asia Occidental, no está exento de aquel tremendo profeta y hombre de Estado que era Mahoma. Entonces, hoy en día, este desarrollo religioso es producto de las enseñanzas y la espiritualidad que nace desde la época del profeta, que se adelanta 1000 años a Occidente en las enseñanzas, donde en la práctica real nosotros vemos que esa energía liberadora que fue el Islam convirtió a estas tribus de la península arábiga en el mayor poder cultural, social, estructural, científico, técnico de la época, que se adelanta, como digo, 1000 años a lo que era la Europa occidental, creando la alquimia, la cartografía, las bibliotecas, en fin, o sea, el desarrollo técnico, científico, cultural que hubo en Asia Occidental lo permite justamente ese Islam liberador. Y eso es lo que hoy en día está en juego, la recuperación de esa concepción liberadora para los hombres, para el usufructo de la tierra en beneficio de la humanidad y no en beneficio egoísta de unos pocos, principalmente el egoísmo intrínseco perverso del colonialismo y del imperialismo. El Islam es por esencia y forma una religión liberadora que promueve la justicia social, el entendimiento justo entre los hombres y la libertad entre unos y otros bajo un mismo cielo. Afortunadamente, esa teología de la liberación hoy en día se hace carne en el Islam. Y, tal como lo explicaba, en lo que a mí respecta, esa tremenda admiración y ese tremendo reconocimiento a la labor anticolonial y antiimperial del Islam Shia. Vuelvo a reiterar el agradecimiento de esta invitación. Espero haber aportado en algo, pero un tema tan complejo es difícil resumirlo en un poco tiempo, pero quise entregar las pautas de análisis para poder llegar a la conclusión de este final. Así que agradecerle y a disposición de ustedes. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.